La normalidad es una forma de expresar la concentración, como lo son también la molaridad o la molalidad. En esta lección nos centraremos en la normalidad. En la descripción del video se encuentran las diferentes secciones que contienen los temas a tratar por si tú quieres ir a uno en específico. Yo sugiero personalmente saber primero qué es molaridad y molalidad antes de proceder con normalidad, pero esto es una decisión personal. Ahora, la concentración, como hemos visto, es la cantidad del soluto que nosotros vamos a ver que se combina en una cantidad fija de disolvente o de disolución. Recordando lo del soluto, vimos que una de sus principales características es que está en menor proporción en una mezcla homogénea que llamamos disolución. Entonces, el soluto es esta sustancia que se disuelve en una disolución. Si yo estuviera combinando sal con agua, la sal, que es la que se está disolviendo en el agua, sería mi soluto y por lo tanto el agua sería el disolvente. Esta agua está en mayor proporción en la disolución en esta mezcla que estoy creando y sería esta sustancia en donde se está diluyendo un soluto o varios solutos. En este caso el soluto sería la sal. Entonces, la disolución es esta combinación del soluto o solutos y el disolvente que forman una mezcla homogénea, una mezcla uniforme. Entonces, si yo tuviera algunos cristales de color blanco que añado en algún líquido transparente, observaría que el soluto serían esos cristales, el disolvente el líquido y la disolución la combinación de estos cristales con el disolvente. Si yo tuviera agua con azúcar, el soluto sería el azúcar, el disolvente el agua y la disolución el agua que ya se combinó con el azúcar. Al hablar de molaridad o de normalidad, encontraríamos que hay que calcular moles. ¿Qué son los moles o qué es un mol? Es una unidad de medida de masa para grandes cantidades de átomos, moléculas o partículas. Los átomos, moléculas o partículas son muy pequeños y en un gramo de alguna sustancia habría miles de millones de átomos o de moléculas o de partículas, por lo cual es necesario que haya una unidad que nos permita manejar a los átomos, moléculas o partículas de manera más práctica, y esto es a través del mol. El mol lo podemos calcular de manera sencilla al dividir gramos de sustancia entre el peso molecular de dicha sustancia. ¿Qué era el peso molecular? Bueno, los pesos moleculares son la suma de los pesos atómicos de los átomos de estos elementos que puede contener nuestra sustancia. Si estamos hablando de elementos, entonces vamos a tener que acudir a una tabla periódica o a donde estén los valores que se encuentran en una tabla periódica, que se encuentran en recuadros, como el que aparece en pantalla para el azufre, donde podemos ver diferentes cantidades y letras. Por ejemplo, entre las cantidades podremos ver el número atómico y los pesos atómicos, y en letras el símbolo. El símbolo se utiliza para identificar un elemento. En el caso del azufre es una letra S mayúscula. Los números atómicos son números enteros, entonces encontraríamos 15, 17, 19, etc. Y para los pesos atómicos encontramos cantidades decimales, como podemos observar en este número 32.065. Si viéramos al oxígeno, observaríamos que el número atómico es 8, que el peso atómico es 15.999 y que su símbolo es esta O mayúscula para el oxígeno. Ahora, sabiendo esto, si alguien me pidiera el peso molecular del trióxido de azufre, que es la fórmula en pantalla que dice SO3, ¿cómo lo calcularía? Entonces tengo que ver cuántos átomos de azufre hay y cuántos átomos de oxígeno hay. ¿Cuántos átomos de azufre hay? Solo uno, porque solo aparece el símbolo del elemento, dándome a entender que hay un átomo de azufre. Adelante del símbolo del oxígeno, de esta O mayúscula, hay un número 3, lo cual simboliza que hay 3 átomos de oxígeno. Ahora, ¿qué procedo a hacer? Ya que sé que hay un átomo de azufre y hay 3 átomos de oxígeno, lo que voy a hacer es multiplicar al azufre por su peso atómico y al oxígeno por su peso atómico. Como solo hay un átomo de azufre,
Entonces voy a multiplicar 1 por 32.065. Y como hay 3 átomos de oxígeno, los multiplico por el peso atómico del oxígeno, que es de 15.999. El resultado para el átomo de azufre es 32.065. El resultado para los átomos de oxígeno es 47.997. Al sumar estas cantidades que están subrayadas, obtengo un valor de 80.062. ¿Qué unidades tiene este 80.062? Gramos divididos entre mol, o como se dice, gramos por mol. Hago una pequeña redondeo para que tenga 82.06 gramos por mol para este trióxido de azufre. Ahora, ya sabiendo el peso molecular, puedo responder a una pregunta así: si tengo 498 gramos de trióxido de azufre, ¿cuántos moles de este trióxido de azufre tendría? Bueno, aplicando la fórmula, los moles es igual a los gramos de la sustancia entre el peso molecular. Tengo 498 gramos de trióxido de azufre, los divido entre 82.06 gramos sobre mol, y esto me da por fin 6.07 moles de trióxido de azufre. Entonces, para calcular moles, necesito gramos de sustancia y los divido entre su peso molecular de dicha sustancia. Los moles, entonces, para hacerlo más abreviado, el mol se puede representar con una n minúscula, y estos gramos de sustancia puedo poner gramos arriba y el peso molecular lo abrevio como pm y vendría siendo lo que está abajo. Entonces tendría n es igual a g sobre pm, o moles es igual a gramos de sustancia entre el peso molecular. Hagamos un ejemplo tomando al ácido sulfúrico y diciendo cuántos moles habría de este ácido sulfúrico en 100 gramos de ácido sulfúrico. Como hicimos para el trióxido de azufre, hay que ver cuántos átomos tenemos para cada uno. Tenemos 2 átomos de hidrógeno, sé que son 2 porque adelante del símbolo del hidrógeno, que es la H mayúscula, hay un número 2. Hay un átomo de azufre porque solo aparece el símbolo del azufre, que es esta S mayúscula. Y hay 4 átomos de oxígeno porque adelante de la O hay un número 4. ¿Cuál es el peso atómico del hidrógeno? 1.008, del azufre 32.06 y del oxígeno 15.999. Entonces, para obtener los pesos atómicos de cada parte, ya para hacer mis pesos moleculares, multiplico 2 por 1.008, que es para los átomos de hidrógeno, me da un resultado de 2.016. El átomo de azufre, que es 1, lo multiplico por 32.06, que es el peso atómico del azufre, y obtengo 32.06. Luego, para el oxígeno, 4 átomos de oxígeno los tengo que multiplicar por el peso atómico del oxígeno, que es de 15.999, y me da un resultado de 63.996. ¿Qué hago? Sumo estas 3 cantidades que están subrayadas y obtengo 98.07, que van a tener unidades de gramos sobre mol, que es el peso molecular para el ácido sulfúrico. Entonces, ya que tengo todo esto, los moles, ahora sí, como vimos arriba, es gramos de sustancia entre el peso molecular. Tengo 100 gramos de ácido sulfúrico, entonces los divido entre el valor que obtuvimos de 98.07 gramos por mol, que son de ácido sulfúrico, y ahora obtendría que tengo 1.02 moles de ácido sulfúrico. Otra manera de encontrar el peso molecular es yendo a Google y pedírselo, y simplemente lo hacemos al escribir peso molecular del ácido sulfúrico. Hablemos de la normalidad. La normalidad se define como equivalentes de soluto, que vamos a estar abreviando como EQ en nuestras diapositivas, en litros de disolución. Pero ¿qué son estos equivalentes de soluto? Es algo que vamos a ver en unos momentos. Entonces, arriba quedarían estos equivalentes de soluto divididos en litros de disolución. La normalidad se representa con una letra N mayúscula, entonces esta N, y los equivalentes, esta EQ, y lo vamos a dividir entre litros de disolución, es decir, entre un volumen de una cantidad de litros.
Esta sería la fórmula general de la normalidad. ¿Pero a qué nos estamos refiriendo con equivalentes? Esta palabra es un tanto técnica y entonces vamos a ver a qué se refiere. Los equivalentes también lo pueden buscar como gramos de peso equivalente, si quieren hacer una búsqueda por sí mismos. Los equivalentes nos simbolizan la medida de capacidad reactiva de una molécula. ¿A qué se refiere esta capacidad reactiva? A qué cantidad quizás de protones o de iones o de electrones están en una reacción en específico. Es por esto que los equivalentes varían cuántos van a ser dependiendo del tipo de reacción. En una reacción ácido-base tendríamos que van a ser el número de protones de hidrógeno que pueden donar si son ácidos o que sí pueden aceptar si son bases. Si estamos en una reacción tipo redox, aquí veríamos que se involucran cuántos electrones se aceptan si se habla de un oxidante o cuántos se donan si hablamos de un reductor. Y si fueran reacciones de precipitación, es decir, donde se forman sólidos, aquí veríamos que es el número de iones que precipitarán en una reacción, que están involucrados en esta reacción. Entonces haremos diversos ejemplos, ya que la normalidad vemos que depende del tipo de reacción. Entonces, ya vimos que la normalidad son equivalentes de soluto divididos entre los litros de la disolución. Una manera más sencilla de calcular esto es transformando estos equivalentes con una serie de sustituciones para llegar a esta ecuación donde la normalidad es igual a los moles del soluto, que ya vimos cómo se calculan, por los equivalentes por mol, que en unos momentos les diré cómo se obtienen, que tiene unidades de equivalente sobre mol entre los litros de la disolución. Entonces esta es una manera más práctica para realizar cálculos. Supongamos que tenemos una ecuación así: ácido sulfúrico que reacciona con hidróxido de sodio, produciendo sulfato de sodio y agua. Y nos preguntan que cuál es la normalidad de una disolución de ácido sulfúrico donde habrá una reacción de este tipo y hay 0.248 moles disueltos en 0.250 litros de disolución. Bueno, vamos a tomar los datos que ya hemos manejado para molaridad o para molalidad. Sabemos los moles, como dice el problema, 0.248 moles del ácido sulfúrico. El volumen de la disolución es de 0.250 litros y aquí la pregunta es ¿cuántos equivalentes hay? Bueno, el ácido sulfúrico es un ácido, va a donar protones y puede donar hasta 2 protones. Entonces, como puede donar 2 protones, estamos hablando de 2 equivalentes por cada mol de ácido sulfúrico. Entonces, ahora procedo a sustituir los moles del soluto que van a multiplicar a los equivalentes y que los voy a dividir entre los litros de disolución. Esto me daría 0.248 moles multiplicado por 2, que son los equivalentes, y los divido entre 0.250. ¿Cuál sería la normalidad de esta disolución? 1.98 normal del ácido sulfúrico. Vayamos a este nuevo ejemplo. Carbonato de sodio que reacciona con cloruro de hidrógeno para producir cloruro de sodio, agua y dióxido de carbono. Nuevamente, recordando nuestras fórmulas, la normalidad es igual al moles del soluto multiplicado por los equivalentes por mol dividido entre los litros de disolución. Entonces, ¿cuál sería la normalidad del carbonato de sodio, que es la fórmula de Na2CO3, si tengo 0.250 moles disueltos en 5 litros de disolución? Entonces, ya sé que tengo 0.250 moles y que tengo 5 litros de disolución. En esta reacción podemos estar hablando de una reacción redox, de reducción y oxidación, donde 2 electrones son los que se están intercambiando para la parte del carbonato de sodio. Entonces, al hablar de 2 electrones, hablamos de 2 equivalentes. Entonces, procedo a sustituir
los moles de soluto que multiplican a los equivalentes y que los divide los litros de disolución, lo cual sería 0.250 moles por 2 entre 5 litros. El resultado de esto sería 0.1 normal para el carbonato de sodio. ¿Qué tal si hubiera una ecuación todavía más larga? Esta ecuación en particular es una ecuación redox, donde también tenemos que ver cuántos electrones involucrados hay. Estos electrones involucrados los pueden obtener basándose en los números de oxidación o yendo a algunas herramientas que están en la web que ya nos dicen cuántos electrones están en esta reacción. Si quisiéramos calcular ahora la normalidad de esta ecuación, donde nos estamos centrando en el permanganato de potasio, que su fórmula es KMnO4, teniendo 1.49 moles disueltos en 0.777 litros de disolución, ¿cuál sería su normalidad? Bueno, los moles son 1.49, el volumen 0.777 litros y los equivalentes para esta reacción sería de 10 porque hay 10 electrones involucrados para el permanganato de potasio. Entonces, tomo de nuevo mi fórmula de normalidad, que es igual a moles de soluto multiplicado por los equivalentes entre litros de la disolución, me daría 1.49 moles de permanganato de potasio por 10 equivalentes por mol, dividido entre 0.777 litros de disolución, dándome como resultado 19.18 normal de permanganato de potasio. Ahora, como se hizo con la molaridad y la molaridad, podemos buscar los distintos despejes. Estos despejes, si yo quito la normalidad, llegaríamos a la fórmula que hemos estado manejando, donde los moles multiplican a los equivalentes y los divide el volumen del disolvente. Como se puede ver en la figura, la parte de arriba son moles por equivalente y la parte de abajo son los litros que haya de disolución. Ahora, si yo quisiera el volumen, estos litros de disolución, encontraría que tengo que multiplicar moles de soluto por equivalentes y dividirlo entre la normalidad. ¿Y qué tal si yo quisiera la parte de los moles multiplicado por los equivalentes? Pues tendría que multiplicar la normalidad por el volumen del disolvente, ya que en mi figura se están en la misma línea. Los equivalentes generalmente nosotros los vamos a obtener analizando la ecuación. Entonces sería importante conocer cómo despejar los moles. Para esto, para despejar los moles, tendría lo siguiente, que la normalidad multiplica al volumen del disolvente de la disolución y lo divido entre los equivalentes. Entonces ahora podemos proceder a aplicar estos despejes. Si yo tuviera esta reacción, que es ácido-base, del cloruro de hidrógeno con el hidróxido de sodio para producir cloruro de sodio y agua, y me preguntan que qué volumen de la disolución del hidróxido de sodio tendría que haber si hay 0.32 moles disueltos en una disolución que tiene de concentración 3.7 normal. Entonces saco los datos de los moles y la normalidad. Tengo 0.32 moles de hidróxido de sodio y una concentración de 3.7 normal. Y aquí habría solamente un equivalente. ¿Por qué? Porque el hidróxido de sodio solo puede aceptar un hidrógeno. Entonces por eso solo hay un equivalente. Entonces el volumen, como vimos, va a ser multiplicar moles del soluto por equivalentes y dividirlos entre la normalidad. Entonces tendría 0.32 moles multiplicados por un equivalente sobre mol entre 3.7 normal. Entonces esto quiere decir que el volumen de la disolución es de 0.086 litros. ¿Qué tal si tengo esta reacción redox? Donde dice que cloruro ferroso reacciona
con dicromato de potasio y con cloruro de hidrógeno para formar cloruro férrico, tricloruro de cromo y agua. Bueno, si están diciendo que cuántos moles habrá en una disolución de dicromato de potasio, la fórmula es el K12R2O7. Si yo tengo 1.8 litros de disolución con una concentración de 7.6 normal, obtengo los datos que son visibles, que sería 1.8 litros, que es el volumen del disolvente, la normalidad de 7.6 normal, y en este caso hay 6 electrones involucrados en mi reacción, entonces hablo de 6 equivalentes. Aplico la fórmula de moles es igual a la normalidad por el volumen del disolvente dividido entre los equivalentes. Esto sería igual a 7.6 normal por 1.8 litros dividido entre 6 equivalentes sobre mol. Lo que obtendría es que hay 2.28 moles de dicromato de potasio. Entonces, para hacer una disolución, por ejemplo, de dicromato de potasio, tomo dicromato de potasio, que es un sólido de color anaranjado o rojizo, y en agua destilada, que voy a usar como mi disolvente, los combino y obtendré una disolución como la que está en el matraz de 50 mililitros de un color anaranjado. Recordemos que aquí, como estamos hablando de volúmenes de disolución, es importante usar matraces aforados, porque gracias al aforo, que es esta línea esmerilada que tienen en el cuello, podemos preparar con precisión estas disoluciones a un volumen determinado. ¿Qué ventajas presenta usar normalidad? Que va a ser útil en reacciones, por ejemplo, ácido-base o de oxidación-reducción o de precipitación, pero al mismo tiempo esta es su desventaja. ¿Por qué? Porque depende mucho del tipo de reacción para que nosotros sepamos los equivalentes que hay en cada reacción. Entonces, recapitulando, la concentración, vamos a saber la cantidad de soluto en un disolvente o en una disolución. La molaridad, vimos que eran moles de soluto en litros de disolución, de tal manera que su fórmula es molaridad es igual a moles de soluto divididos entre litros de disolución, entre el volumen de esta disolución. La molalidad son moles de soluto en kilogramos de disolvente, donde molalidad entonces es igual, en la parte superior, moles de soluto dividido entre kilogramos del disolvente. Entonces aquí en la molalidad tenemos la masa del disolvente. Y para la normalidad vimos que son equivalentes de soluto en litros de disolución. Pero para ser más prácticos, vimos que la normalidad es igual a los moles del soluto que multiplican a los equivalentes dividido entre el volumen de la disolución. En próximos videos abordaremos los porcentajes masa-masa, masa-volumen, volumen-volumen. En esta parte les dejo los videos de molaridad y molalidad si quieren repasar. Esto ha sido todo por ahora. Hasta luego.